Mi nombre es Álvaro González Villamarín, me dicen el profe, soy el director de Radiónica. La década de los 80 en Bogotá con respecto al rock y el narcotráfico fue una década rara, teniendo en cuenta que el rock era muy underground en los primeros años de los 80. Era muy extraño que a alguien le gustara el rock and roll. Colombia era un país obviamente de cultura tropical, en ese momento el vallenato pues, estaba instalándose en Bogotá como una cultura muy fuerte, llegaba el merengue de República Dominicana también con mucha fuerza, pero existía un underground súper interesante que estaba enmarcado quizá primero por propuestas muy pop, tipo Compañía Ilimitada, posteriormente Pasaporte, Zona Postal, pero también comenzaba a engendrar una cultura del metal, quizá más fuerte en Medellín, pero también con una repercusión en Bogotá, y obviamente con algo de punk. Pienso yo, bueno, obviamente con un exponente muy grande que fue la Pestilencia, que tenía pues integrantes tanto de Bogotá como en el caso de Dilson de Medellín. Siento yo que esa relación narcotráfico-música comenzaba a evidenciarse de alguna manera u otra, más que todo en el espíritu de la música de aquel entonces, porque era una juventud que podía morirse en la calle por estar en la calle, así de sencillo, y porque el conflicto del narcotráfico comenzaba a tener un primer plano definitivamente en los medios de comunicación colombianos, y el rock de la época o proponía mundos bonitos pero profundos, como el caso de Compañía Limitada, o proponía una no esperanza, como el caso de La Pestilencia y otra serie de bandas. Yo creo que la banda más importante en Bogotá en los 80 fue sin lugar a dudas Compañía Ilimitada, porque Compañía Ilimitada era una banda muy bien armada, era una banda muy profesional, era como una banda colombiana internacional y tenía como esa repercusión y fue una inspiración para Pasaporte y para Zona Postal. En el caso de Distrito Especial, creo que era la banda, con el tiempo fue la banda más importante porque Distrito Especial de alguna manera u otra fue el foco de lo que en los 90 fue la fusión del folclore y el rock de una manera mucho más fuerte, si bien antes existía la banda nueva y otra serie de proyectos, sin Distrito Especial no hubiese existido Carlos Vives, con eso ahí lo dice todo. Y en el caso de Hora Local, pues Hora Local era como la visión europea de la Bogotá, que en algún momento también fue muy europea, yo creo que hasta ese entonces, y... y Hora Local también era como ese equilibrio que existía entre una propuesta más pop, como el caso de Compañía Limitada, pero válida, una propuesta muy underground, como el caso de La Pestilencia, y una propuesta también de contracultura muy especial, como el caso de Hora Local. Creo que el arte es importante como referente de la violencia porque es memoria. Los 90 fueron discursivos, los 80 fueron más bien como mostrar lo que estaba pasando. O sea, es bien curioso porque obviamente el arte siempre tiene que ser memoria de una época, tiene que serlo hoy también alrededor de lo que es un posible acuerdo entre muchos agentes del proceso de violencia de Colombia, pero en los 80 definitivamente era como un espejo, comenzaba a existir como un espejo. Los 90 fueron más discursivos, fueron más activistas políticamente, pero los 80 fueron más de referencia y creo que era la sorpresa de la sociedad colombiana de los 80 en que el narcotráfico definitivamente e infortunadamente era una realidad. Yo creo que la radio fue importante en los 80 porque de alguna manera u otra dinamizó o le dio al oyente del momento la posibilidad de escuchar las canciones de pop y rock en su idioma. Yo creo que eso fue súper importante en la medida en que antes de 1987-86 cantar en español un género rockero era algo que era ajeno, y curiosamente porque eso era un género que llevaba como 25 años de vida para aquel entonces, y yo creo que la radio fue importante porque le dio voz a una serie de artistas no solamente colombianos sino continentales. Quizá cometió el error de convertirlo en un boom, y los boom por lo general se acaban, y ese fue como el momento digamos no tenía positivo, pero yo creo que fue algo importante porque llegó México, llegó España, llegó Argentina a formar parte de ese lenguaje de intercambio de visiones sonoras en los 80. Yo creo que fue importante la radio y quizá era más arriesgada en esa época que ahora. Hoy la música y la violencia, yo creo que hoy la música más obedece a un fenómeno comercial que a un fenómeno cultural. Hoy definitivamente en una sociedad tan machista y tan narcoposeída como la colombiana es importante validar esa narcosociedad
Creo que el reggaetón es una prueba muy grande de cómo ese narcotráfico de los 80 es hoy una realidad y es parte de una filosofía de vida en un país que acepta el, 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 la violencia de género, un país que acepta el dinero fácil, la fama fácil, pero creo que también las plataformas digitales han logrado dar esas otras voces, desde un tumba murallas de Sistema Solar, que básicamente es una canción perfecta para un 2015, 2016, y pasando por procesos tan interesantes como el hip hop de Medellín, como el punk nuevo de Bogotá. Yo creo que afortunadamente ya hoy no se depende de los grandes medios para poder tener un contenido cultural, afortunadamente.